Buenas. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Adriana, acá, ¿me escuchas o para prueba de audio? Hola, doctor, buenos días, sí le escucho. Bueno, y vamos a ver el control local y humoral de los tejidos. Ahora vamos a integrar un elemento, pues estábamos nosotros, no, vamos a ver el intercambio de los tejidos, capítulo 16, siga, microcirculación. Vamos a, vamos a ver el capítulo 16 y vamos a integrar un elemento que no estaba en las clases previas. Las primeras clases o los primeros capítulos de Newton pues los orientan a ustedes a un evento macro, o sea, algo grande, algo que podemos ver. Vemos un corazón que bombea líquido, bombea sangre, que maneja ciertas presiones y que está distribuido por el sistema vascular, los vasos sanguíneos. Y nos damos cuenta que de acuerdo a esos principios físicos, de una fuerza, de una velocidad, de un cambio de la masa o de la forma del contenedor y también un desplazamiento del contenido, que es el flujo sanguíneo, pues va a generar una dinámica de comportamiento. Van a tener una determinada, la fuerza va a determinar un desplazamiento, va a haber una relación entre el diámetro de esto y que va a influenciar directamente a todo el proceso que estamos viendo, que simplemente es el funcionamiento del aparato cardiovascular. Entonces, luego de aquí, pues ya nos cambia la visión y nos menciona el libro de texto que hay otro elemento más pequeño que, claro, va a estar influenciado por las fuerzas físicas que estábamos viendo nosotros en los capítulos previos, pero que va a haber otro elemento que los va a modificar, que es la microcirculación, que también van a tener ciertos principios de la masa y desplazamiento de esta masa dentro de un espacio determinado. Y pues nosotros ya hemos estudiado esto desde el inicio de fisiología y también en biología molecular, pues hablábamos nosotros del intercambio de sustancias dentro de las células. Y entonces este evento va a ocurrir nuevamente en el aparato cardiovascular. Entonces, el evento molecular que vamos a analizar en la microcirculación, pues vamos a ver, la función en sí es el transporte de nutrientes, algo que habíamos hablado y que tenemos cierto conocimiento por lo que mencionábamos nosotros en el aparato respiratorio, en la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Y ahí aprendíamos nosotros cómo iba a transportarse ese oxígeno dentro de los tejidos. Entonces, el aparato cardiovascular, pues ya entendemos nosotros cómo se desplaza ese volumen sanguíneo dentro del espacio estructural de los vasos sanguíneos y que está determinado por la bomba que es el corazón. Entonces, dentro de esta dinámica, pues nosotros entendemos también que va a ser el transporte de estos nutrientes hacia los tejidos y que va a haber una eliminación de los restos celulares. Comentamos siempre lo mismo, que las células pues, va a generar un producto de desecho que tiene que ser excretado y que tiene que ser transportado a distintos compartimientos del cuerpo humano para su desecho, que entre ellos vamos a encontrar nosotros el aparato respiratorio y el aparato, el sistema renal, que va a tener una de esas funciones. También va a haber una excreción en el sistema gastrointestinal, la formación de las heces, y que dentro del proceso de la circulación, pues va a llegar un momento dado también a nivel del hígado, que va a ser un proceso de procesos metabólicos, de descontaminación o de esto, quitar ciertas sustancias de la sangre y que va a haber entre el proceso de la bilis o la formación de la bilis y también equivalentes metabólicos que ustedes ven a mayor detalle en bioquímica. Entonces, ustedes en bioquímica pues están estudiando ustedes la metilación que hace el hígado propiamente y entonces en estas reacciones químicas ustedes se dan cuenta que podemos nosotros deshacer algunas sustancias o metabolizarlas.
Entonces, el gran guía que va a llevar todo este volumen sanguíneo, pues va a ser directamente el sistema cardiovascular. La circulación periférica tiene alrededor aproximadamente 10.000 millones de capilares. Entonces vamos a ver que tenemos solo una aorta que nosotros vemos macroscópicamente y que esta red pues se va a aumentar en la superficie de intercambio entre los tejidos mediante los capilares. Entonces los capilares van a estar relacionados en esta parte de la circulación del intercambio de sustancias. Vamos a ver que los capilares vamos a tener una arteriola que tiene un diámetro de 10 a 15 micrómetros. Los capilares va a ser la unión del sistema arterial con el sistema venoso. Las arteriolas se ramifican y alcanzan un diámetro de 5 a 9 micrómetros o microohms. Vamos a ver que entre las estructuras histológicas vamos a encontrar las metaarteriolas que no tienen una capa muscular continua, sino fibras lisas que rodean al vaso. Hay lisas. Entonces vemos que dentro de la dinámica del tejido van a ir cambiando para cumplir las funciones que necesitamos. Dentro de esta red de aorta, vena, arteria de medio calibre, mediano calibre, de pequeño calibre, pues vamos a dar a una red final, que son los capilares, que se van a modificar para poder cumplir ese objetivo, el intercambio de sustancias dentro de los tejidos. Para tener una idea de cómo se va a ir comportando, pues el libro de texto les presenta a ustedes esto. Las arteriolas van a tener la parte muscular, más que las vénulas, van a tener también alrededor una capa de músculo liso que les va a ayudar a regular el contenido del paso. Recordemos, si es músculo liso, pues tiene la capacidad de crear una contracción y con esto pues reduce la luz de la arteriola y con eso pues va a modular cuánto volumen, cuánto flujo sanguíneo tiene y que también va a modular qué tan rápido pueden pasar. Esto ya lo hemos visto en los efectos físicos o mecánicos del árbol vascular. Entonces vemos acá que los capilares pues va a haber una conexión de la red de arterias que van a ser por las arteriolas y vamos a ver una conexión con las venas. Y encontramos nosotros que hay una red que va a estar conectada entre ellas, como lo vemos acá. También nos vamos a dar cuenta que existe un esfínter precapilar, que si es un esfínter va a ser una situación de músculo que va a tener un tono muscular y que va a tener la capacidad de regular o colapsar el paso del flujo sanguíneo. Entonces vemos que en la dinámica de esta conexión entre arterias y venas, que van a ser las arteriolas y vénulas, pues va a haber un proceso de regulación desde las arteriolas. También, pues decíamos nosotros que existe un segmento de conexión de mayor calibre que puede ser un poquito más mayor calibre que los capilares y que también en algunas zonas puede reducir su calibre, pero que va a tener esta situación de músculo liso alrededor que va a cambiar la distribución del flujo sanguíneo, las metaarteriolas. Vemos los esfínteres. En los capilares, pues ustedes ya saben, en la parte que pasan en las vénulas, pues no vamos a tener mucho músculo liso, no va a importar tanto. Ya sabemos que el sistema venoso va a funcionar como un reservorio del volumen sanguíneo del cuerpo humano. Para verlo de otra manera, pues nosotros vemos que dentro de las estructuras de la pared capilar, pues va a cambiar la configuración de la membrana. Recordemos que siempre vamos a tener un epitelio endovascular, y recordemos que el epitelio pues va a ser el límite entre un espacio o un espacio virtual que pueda existir, y que el epitelio entre su membrana pues nos va a ayudar a modular lo que ingresa y lo que sale de la célula. Recordemos que en sí el epitelio es un conjunto de células que recubre con una membrana alrededor de las estructuras. Cuando hablamos de epitelio o epitelio endovascular, pues sabemos que es una continuación de células continuas con uniones cercanas que permiten crear una permeabilidad dentro de dos espacios.
vemos que dentro de esta estructura, pues vamos a encontrar que pueden haber vesículas de plasma-lema dentro de ellas, pueden haber canales vesiculares, va a haber un espacio intercelular y dentro de las células endoteliales. Entonces, estos sistemas nos van a permitir realizar ciertas conexiones de ciertas sustancias que puedan pasar. Siempre van a existir algunas proteínas de canal o el simple hecho del contenido líquido que pueda entrar en contacto, pues va a cambiar las presiones internas que podemos nosotros encontrar acá. Podemos ver la configuración, el endotelio que les menciono, el músculo liso, el tejido conectivo, forma la arteria, vayan a las arteriolas, vamos al capilar. Vemos la diferencia de la zona capilar, pues vamos a encontrar nosotros solo el endotelio y una membrana basal. No va a haber una consistencia músculo liso, sino aquí el flujo pues va a estar en mayor contacto con los tejidos, por eso va a ser la unidad de intercambio de las sustancias y no van a tener tanto como el tejido conectivo que los va a recubrir, que también va a ser algo que limite el intercambio, un como aislante que puedan tener. Entonces en los capilares se va a perder todas estas capas que ustedes ven acá y va a quedar el endotelio y la membrana basal. Entonces el diámetro de este endotelio va a ser menor, lo que va a permitir también un paso de las sustancias. Y dentro del endotelio pueden haber proteínas de canal, ¿va? O los poros van a ser directamente proteínas de canal que van a permitir el intercambio de ciertas sustancias. Dentro de las vénulas, pues vamos a ver, vienen las vénulas, viene la vena, el tejido conectivo es menor, el músculo liso es menor, tiene un endotelio y pues aquí ya les dibujan a ustedes las válvulas. Entonces diremos que la estructura de la pared capilar va a tener una capa unicelular de células endoteliales, va a tener una membrana basal fina al exterior del capilar, un diámetro interno o una luz de 4 a 9 micrómetros, que en el tamaño microscópico pues solo permite pasar un eritrocito. O técnicamente dice usted el libro, bueno, en ese diámetro, en esa luz que ustedes ven, es muy difícil que lleguen 3 eritrocitos apegados, sino solo permite pasar un eritrocito a la vez. Entendamos que hay otras sustancias dentro de estas células que pueden pasar dentro de ahí. Recordemos que hay plasma que tiene que pasar. Puede haber una pequeña capa de plasma alrededor del eritrocito o pase simplemente en la estructura del eritrocito. Pero esa dinámica que nos dice el libro, que solo pasa uno, a nosotros nos permite concebir que es una zona de transporte en la cual llega el camión, pasa lento o para, podríamos decir que para, aunque el eritrocito es dinámico, el movimiento, o sea, sigue continuo. En la comparación de un camión pararía y hace el cambio de cargas. Deja la carga, recibe una carga y se desplaza. De la misma manera lo va a hacer el eritrocito, ya en esta visión de la estructura de la pared capilar, pero ustedes pues tienen que saber que esto es continuo, va a pasar en movimiento el eritrocito. En el espacio intercelular, pues vamos a encontrar ahí un canal curvo a modo de hendidura fina entre las células endoteliales y adyacentes. Pueden haber pliegues, o los pliegues están unidos en ciertas secciones donde existe un intercambio. Entonces van a haber zonas de fusión dentro de esa sustancia, dentro de esta zona, en la cual va a permitir el intercambio. La vesícula de plasma-lema, llamadas caviolas, formadas por caviolinas, que intervienen en la endocitosis y transitosis. Entonces vemos que esas vesículas van a ser existimientos de compartimientos que van a ser una si fuera macrófago fuera una fagocitosis, o simplemente pues estas vesículas van a captar el contenido de las sustancias y van a poder traspasarla al otro extremo de la variación de este endotelio. Y claro, en las vesículas pues, pueden haber ciertas sustancias que transporten con mayor facilidad, otras que pasen por difusión simple,
dentro de este sistema. Pues intercelular. Entonces vamos a ver que dentro de esa gran variedad de capilares que tenemos, pues nosotros ya sabemos que los tejidos se van a ir especializando, que van a ir como agarrando forma a lo que ellos tienen que trabajar o procesar. Entonces veremos que los tipos de uniones o los poros van a cambiar de acuerdo al tejido. Vamos a ver que va a haber en el cerebro, va a haber uniones estrechas, en el hígado son más amplias, las membranas capilares gastrointestinales tienen un tamaño intermedio, los capilares glomerulares del riñón se abren en numerosas membranas ovales, que igual esto lo vamos a estudiar perfectamente en el glomérulo del riñón, directamente, que va a ser un capilar especializado que va a permitir el intercambio para formar la orina, en ese cambio de sustancias. En el hígado pues no vamos a entrar en mucho detalle, vamos tal vez a ver cómo trabaja y procesa, pero realmente el hígado pues el efecto es que llegue la sangre y los procesos metabólicos son los más importantes, que al final ustedes pues lo estudian en bioquímica. El cerebro pues no hablamos tanto, vimos cómo es la regulación del flujo y el intercambio de sodio y potasio en la formación del impulso, es lo necesario, y hemos visto algunas comparaciones cuando decíamos en el sistema respiratorio, cuando dejamos pasar nosotros en la barrera hematoencefálica la formación de bicarbonato y liberamos hidrogeniones, y los hidrogeniones llegan a la zona de los receptores hemotáxicos del tronco cefálico para medir nosotros ahí la frecuencia respiratoria. Entonces ahí estamos extrapolando información que hemos estudiado de una forma que en estos momentos ya nos permiten ver realmente cómo es el comportamiento que va a ocurrir directamente ahorita que estamos analizando el comportamiento de los capilares. Entonces estos capilares pues, se van a hacer un intercambio en distintos tejidos, y de acuerdo a las sustancias o a la mecánica del tejido, pues va a tener repercusiones en nuestro sistema en general. El flujo de sangre en los capilares. El flujo de sangre en los capilares. Pues sabemos que tienen vasomotilidad con las contracciones intermitentes de las metaarteriolas y esfínteres capilares. Entonces, el hecho de que las metaarteriolas tengan mucho músculo liso alrededor, pues permite que haya un intercambio de sangre dentro de esta conexión de capilares y que sea un poquito más rápido porque tiene más zonas de desplazamiento. Y dentro de las capilares o las arteriolas, pues vamos a ver que este esfínter también al momento que haga cierta contracción y que module la fuerza o la luz, va a permitir también el paso de ciertas sustancias. Y también, si hay una contracción total, pues va a limitar el empuje directo del flujo sanguíneo alrededor de los capilares. Entonces ahí nosotros mirábamos que parte de las contracciones pues iba a ir sumando este desplazamiento del volumen sanguíneo o flujo sanguíneo en el vaso sanguíneo, iba a llegar a un momento de tope en que entre la luz va a reducirse, que van a ser los capilares, y ahí todavía puede modular los capilares con este esfínter si deja pasar o no. Si se colapsa todo, pues va a haber un momento que impulsa al segmento posterior o el segmento previo que tiene sangre adelante de este esfínter, pues le va a dar un empujón. Pero si cortamos totalmente el paso, pues no vamos a tener el flujo continuo. Y bueno, esto va a estar mediado por la concentración de oxígeno, o la modulación de la concentración de oxígeno nos va a ayudar a nosotros a decir dónde se va a distribuir este flujo sanguíneo. Entonces, como vemos, los vasos capilares, en esta capacidad, este es un esquema, pero tenemos que verlo nosotros en todo el tejido. Y entonces, si hay un tejido que necesitamos nosotros menos oxígeno o más oxígeno, pues va a haber una conexión que los esfínteres se van a crear una vasoconstricción y se van a colapsar. Dentro de ese camino, pues van a redirigir el flujo a la zona en la cual nosotros necesitamos que llegue más sangre. Al momento que cortáramos, supongamos, veamos en este segmento, aquí ya no necesitamos sangre aquí. Entonces se corta esto para que el flujo sanguíneo que viene acá, pues no se pierda acá.
aquí ya no es necesario, se colapsa totalmente y entonces esta distribución del flujo va a llegar hasta esta zona, por decirle, y entonces va a poder irrigar mejor la zona inferior. Para que ustedes se den una idea de cómo puede ser el comportamiento directo de esfínter en la redistribución del flujo sanguíneo. Entonces, por eso aquí les pongo yo la sumatoria de todos los capilares, la velocidad media del flujo sanguíneo, la presión capilar media, la velocidad de transferencia media de las sustancias, pues va a crear ese desplazamiento de sangre o volumen sanguíneo que queremos nosotros distribuir. Entonces ya vemos que va a haber otros elementos dentro. Si nosotros colapsamos un segmento, como analizamos, pues va a generarse una presión en ese segmento. Aislamos o cortamos un capilar o un vaso sanguíneo y ponemos un extremo colapsado y el otro, pues ese espacio, la dinámica de las moléculas va a cambiar y va a generar cierta fuerza para poder crear un intercambio entre el tejido. Lo que va a mediar un poquito la velocidad de transferencia de una sustancia. Vamos a ver esto. Entonces, veamos acá, el extremo arterial, extremo venoso, son dos segmentos, cortamos acá, el flujo de sangre va a ser continuo, va a pasar, podemos nosotros cortar en dado momento el flujo sanguíneo de acá, ese mismo flujo va a hacer que haya un cambio en esta zona, impulsamos el flujo sanguíneo y va a haber un intercambio. Luego, pues ya no llegue más sangre en los capilares porque están colapsados, pero bueno, ahí sería se terminaría el intercambio. Dentro de esta dinámica que tenemos aquí en capilar, pues vamos a ver que va a haber presiones internas y va a haber presiones alrededor del tejido. En el tejido, pues nosotros sabemos que hay un espacio intersticial que también va a tener una dinámica de presiones internas, que sería la presión hidrostática que podemos encontrar. Esto va a generar fuerzas para hacer un intercambio y recordemos que ya pues el capilar pues no es tan grueso la capa para poder, que también va a tener como zonas de uniones con las vacuolas y con uniones de pliegues que va a permitir la conexión con algunas de estas sustancias. Técnicamente, pues aquí por el tamaño, pues ya no va a haber tantos como proteínas de canal en algunos epitelios, pero vamos a ver que en algunos otros epitelios pues sí van a encontrar, como lo vamos a aprender nosotros en el riñón. Ahí directamente son proteínas de canal. Las aquaporinas, aquellos que ya llevaron el curso, que son proteínas de canal que van en comportamiento de acuerdo a las fuerzas internas para su desplazamiento. Entonces, la idea es que ustedes sepan que hay presiones que van a hacer intercambio de ciertas sustancias. Ese es el principio. Y que va a estar dado por el cambio y que cada segmento, la concentración acá tiene una concentración de 100%, por decirles algo, y al momento que se va desplazando, esta concentración del 100% puede ir disminuyendo en el paso. Lo que va a modificar también la velocidad o el intercambio de las sustancias al final del trayecto. Hay sustancias hidrosolubles y liposolubles, principio que aprendieron ustedes en biología molecular. Entonces, de acuerdo a esas propiedades físicas, y aquí ya vemos de bacterias, propiedades físicas, pues van a hacer cambios por cómo se pueden difundir por los poros. De acuerdo a las cualidades de los poros, pues vamos a ver que pueden pasar algunas sustancias de mejor manera que otras. El espacio intercelular capilar es de 3 a 7 nanómetros, entonces vamos a decir que dentro del tejido va a haber un espacio, que ya habíamos hablado nosotros que era el espacio intercelular. Entonces las sustancias como el agua tienen un peso molecular, o sea, tienen una masa determinada, la glucosa también tiene una masa determinada, y bueno, vamos a ver que hay una permeabilidad al momento que puedan pasar directamente los capilares. El intersticio y el líquido intersticial, pues el intersticio es el espacio dentro de los tejidos o entre un grupo de células determinadas y dentro de ese espacio hay líquido intersticial.
¿Cómo lo podemos nosotros visualizar? Pues lo vamos a visualizar. Nosotros vemos aquí el capilar, vemos el tejido X, que puede ser un riñón, puede ser un músculo. Lo más fácil que visualicemos sea un músculo estriado, ¿va usted? Encontramos aquí músculo y bueno, vamos a ver nosotros que dentro de ese hay un espacio que simplemente es el intersticio. Vemos nosotros el líquido intersticial, que es toda esta sustancia. Pero ustedes en intersticio saben que pues, va a ser agua y va a tener otras moléculas que le va a dar cierta estabilidad y que le va a dar ciertas propiedades a este intersticio para poder comunicarse dentro de las células. Como este principio es el principio molecular del glucocáliz, que se hablaba en biología molecular. Entonces, es una red específica que va a servir para cambios de presiones y de sustancias para crear un equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Entonces, diremos que la sexta parte del volumen total del organismo consiste en el espacio entre las células. Lo que hablábamos nosotros, las proporciones de espacio intracelular y extracelular al inicio de año. Las estructuras sólidas, que son ácidos de fibras de colágeno, filamentos de proteoglucanos, ácido hialúrico y proteínas que podemos encontrar ahí y que recordemos que las proteínas pues, van a tener una carga eléctrica, van a generar una carga, que también va a generar una presión y que va a ser tomado en cuenta para el intercambio de estas sustancias dentro del capilar. El intersticio, pues el gel tiene el mismo componente del plasma, pero con una menor cantidad de proteína. El líquido intersticial queda atrapado principalmente en los diminutos espacios entre los filamentos y los proteoglucanos. Y el líquido libre, podemos ver que hay vesículas o riachuelos de líquido que es menor del 1%. Cuando se produce un edema puede expandirse. No me acuerdo si tengo una imagen de esto, pero ustedes véanlo como que fuera un río. Vamos que tuvieran ustedes aquí un montón de proteínas acumuladas y filamentos, y hay un espacio, un canal, una cuenca que va a permitir que en esa zona en particular, pues el líquido fluya de una forma más rápida a otro segmento, a otra porción donde puede tener un acúmulo. Y así, como la dinámica del nacimiento de un río, de una montaña que va hacia el océano, pues también va a ocurrir una situación similar, que se forman estos canales, estos riachuelos de líquido intersticial dentro de la red de nuestros tejidos. Claro, a nivel microscópico, estamos hablando a nivel molecular. Dentro de esto, pues va a ocurrir el principio de la filtración. Entonces vamos a recordar la presión hidrostática. Entonces decíamos nosotros que la presión hidrostática empuja el líquido y las sustancias disueltas a través de los poros hacia los espacios intersticiales. Sería el concepto de esta presión hidrostática. El concepto que también hablábamos de una piscina cerrada, pues iba a generar presiones alrededor de la tierra que está donde está contenida el agua. Si hubiera una dinámica de que tuviéramos poros ahí, esta presión pues cambiaría el intercambio de agua hacia el tejido que lo rodea en la piscina. En nosotros pues sí existen estos poros, en lo cual pues, va a permitir que esta presión mueva algunas sustancias o algún contenido hacia otro lado. La presión colosmótica provoca movimientos por ósmosis desde el intersticio a los capilares. Entonces, de acuerdo dentro del capilar, dentro del tejido, pues vamos a ver nosotros que vamos a tener distintas sustancias, distintas concentraciones. Y de acuerdo a estas concentraciones van a generar una presión o una fuerza. Y esta de la filtración que va a permitir la filtración. Entonces, esta diapositiva lo que les dice simplemente es la fuerza que más gana a dónde va a desplazar el líquido. Los linfáticos devuelven pequeñas cantidades de proteínas y líquidos que pierden desde la sangre hacia el intersticio. Y que recordemos que los linfáticos van a regresar este contenido de proteínas hasta el conducto recolector que se ensambla en la vena cava en el momento del retorno.
Entonces vamos a ver un principio, las fuerzas de Starling. Entonces las fuerzas de Starling pues nos va a permitir a nosotros a comparar los compartimientos internos y cómo van a ser todos los elementos que intervienen para el intercambio. Ya vemos que este intercambio mediante los poros o los conductos conectados pues van a estar influenciados por las presiones que ejercen, que empujan ciertas sustancias con líquido a otras zonas. La presión capilar, vamos a ver que está la presión capilar, la presión del líquido intersticial que puede ser positiva o negativa, la presión coloosmótica del plasma, la presión coloosmótica del líquido intersticial, va a generar una filtración neta y la filtración es coeficiente a nivel de la masa que podemos encontrar nosotros de la sustancia. La presión del líquido intersticial en tejidos firmemente encapsulados. Esto es solo para recordarlo. Nosotros ya habíamos hablado que la presión del líquido intersticial es positiva, pero al compararla con el líquido intersticial circulante son negativas. Esto pues si nosotros comparamos entre un compartimiento que va a tener una dinámica constante de intercambio o realmente pues el líquido intrapleural, que es algo que hemos hablado, pues sí va a tener un recambio, va a tener un flujo, pero no va a ser tan rápido los cambios como ocurre en los intersticios dentro de todos los cambios. Entonces la modificación va más rápida y entonces en esa diferenciación pues encontramos que la presión intrapleural es negativa, menos 8 milímetros de mercurio. El espacio sinovial articular es de menos 4 a 6 que diga, y espacio epidural es de menos 4 a menos 6 milímetros. Ese es por el comportamiento, cómo se da en comparación a toda la dinámica del cuerpo. Nota, en el tejido subcutáneo laxo se cree que es un valor de menos 3 milímetros de mercurio. No sé si en la nueva bibliografía hay una corrección o una aclaración de esto, o les dice, miren, ya ahorita ya comprobamos que son 3 milímetros de mercurio. Entonces me dirán, el sistema linfático elimina el exceso en el líquido intersticial. Para esto tiene que contraerse para dirigir su contenido a la circulación. Esto crea una presión negativa. La presión coloosmótica del plasma, pues las moléculas que no atraviesan los poros de una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica. Entonces van a tener una carga, pero no va a ser posible que pase, porque el poro no lo permite. Entonces, cuando pasa esto, pues vamos a ver que va a generar una atracción y el promedio es de 28 milímetros de mercurio. En proteínas disueltas encontramos 19 milímetros de mercurio y 9 milímetros de mercurio del efecto de Donald. El efecto de Donald pues va a ser una sumatoria de todas estas partículas en la interacción dinámica, porque tenemos que recordar que estas están chocando, pues, o sea, si son partículas van a tener un movimiento, va a haber una cinética. Para entender esto, las diapositivas previas pues son los conceptos de los efectos, pero para entenderlo sirve mucho estos cuadros que tiene el libro de texto de YouTube, que aquí nos da una visión más sencilla de cómo se comporta. Veamos que en el extremo arterial van a haber unas fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior. Esto quiere decir que lo sacan de los capilares, de la luz capilar. La presión capilar del extremo arterial va a ser 30 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido libre intersticial va a ser 3 milímetros de mercurio. La presión coloosmótica del líquido intersticial va a ser 8. Y esto va a generar una fuerza total de salida de 41 milímetros de mercurio. Pero también va a haber una fuerza que no va a permitir que ciertos líquidos, ciertas sustancias salgan de la luz del vaso. Dentro de esas vemos nosotros la presión coloosmótica del plasma, que son 28, y la fuerza total pues no hay mucha modificación, vamos a decir que eso va a ser 28. Entonces una diferenciación de estas presiones vemos nosotros que son 41 las que hacen que salgan ciertas sustancias y 28 las que intentan conservar. Entonces vamos a ver que la fuerza neta de salida en el extremo arterial es 13. Como yo les mencionaba, este movimiento es continuo
tenemos que ver nosotros que va a ir cambiando las concentraciones de las sustancias de acuerdo que se van desplazando en el segmento del vaso, pues vamos a ver que van cambiando también estas fuerzas. En el extremo venoso, pues vamos a ver que las fuerzas que tienen a desplazar el líquido hacia el interior es la presión osmótica del plasma, sigue siendo 28, pero las fuerzas que tienen a desplazar el líquido hacia el exterior, pues la presión capilar va a ser 10, la presión negativa del líquido intersticial va a ser 3, la presión osmótica del líquido intersticial va a ser 8 y la fuerza total de salida es 21. Y entonces la suma de fuerzas de entrada y salida genera una fuerza neta de entrada de 7. Recordemos que las sustancias en su dinamismo va a ir cambiando y de acuerdo a las concentraciones del líquido intersticial y la dinámica que ocurra, pues va a ocurrir cambios de concentraciones. Esto es esquemático para que ustedes se den una idea de cómo se comporta, pero pueden haber situaciones más adelante en su carrera, en situaciones patológicas, que ustedes tengan que ver el comportamiento de cada uno de los segmentos por aparte y cómo va a ir modificándose en cada parte. Entonces le dijimos que el equilibrio de las fuerzas de Starling pues, nos va a dar este siguiente resultado. Veamos que la fuerza neta de salida pues no va a ser lo que decíamos nosotros que era 28 algo dentro del segmento arterial. Al final, la fuerza de salida neta simplemente va a ser 0.3. Y ese pequeño valor de presiones es lo que va a modificar la entrada de líquido y salida de ciertas sustancias dentro de la dinámica del intercambio. Vamos a ver que la fuerza media que tiene a desplazar la salida de líquido en la presión capilar media va a ser 17.3, la presión negativa en el líquido libre intersticial va a ser 3, la presión osmótica del líquido intersticial va a ser 8, que nos va a dar una fuerza total de salida de 28.3. La fuerza media que tiende a desplazar la entrada de líquido va a ser el mismo 28, que no se modifica mucho en nosotros, y la sumatoria de todo esto nos va a dejar una fuerza de neta de salida en el segmento del capilar de 0.3. Que al final, en el tramo del capilar, porque es algo dinámico, del inicio al final, pues vamos a ver que simplemente en matemáticas vamos a encontrar un 0.3 que va a ser los cambios de diferenciación de qué tanto pasa. El sistema linfático va a tener un papel en el cual puede dirigir el líquido del espacio intersticial hacia la sangre. Va a ser un recolector. Las cosas que salgan, va a haber sustancias que ya no puedan regresar directamente al vaso. Digamos que hay un endotelio enfermo y que permite que salgan ciertas proteínas directamente de la luz del vaso sanguíneo. Pero ya no vamos a tener suficientes fuerzas para regresar estas proteínas. Dentro de la ecuación, pues no va a crearse una fuerza de entrada nuevamente tan potente para vencerlo, o el mismo poro ya no nos va a permitir, por la configuración de cómo es, permite el paso, pero no permite el regreso, y entonces no vamos a poder nosotros regresar esa proteína nuevamente a los vasos sanguíneos, a la luz. Entonces lo vamos a realizar mediante el sistema linfático, que es un sistema de desagüe de este proceso de difusión de sustancias. Entonces la función esencial es el retorno de proteínas a la circulación sanguínea. Por eso también va a tener una consistencia más lechosa, más viscosa, la linfa o la perilinfa respecto al contenido del flujo sanguíneo o del mismo plasma. La mitad inferior drena hacia el conducto torácico y esta se vacía a la unión de la vena yugular interna con la subclavia izquierda, y la linfa de la mitad izquierda de la cabeza al brazo izquierdo a la parte del conducto torácico. Bueno, al final todas esas llegan a la vena cava en el recorrido de la circulación. Esto se los pongo realmente solo para un dato anatómico y que si tienen cierto valor práctico en la carrera al momento que nosotros colocamos vías centrales, catéteres de vías centrales, accesos yugulares
o subclavios, pues en dado momento puede existir alguna complicación de este procedimiento en la cual tengamos lesiones de este árbol linfático directamente grueso que llega a drenar grandes cantidades a la circulación. La linfa del lado derecho, cuello, cabeza y brazo, parte de tórax, entra en el conducto torácico derecho y esta se vacía en la unión de la vena subclavia derecha y yugular interna. Solo es anatomía para que se recuerde. El sistema linfático como tal, pues la linfa oscila entre 2 a 3 litros día. El filamento que se ancla en los tejidos conjuntivos, hay moléculas y líquidos que entran en los vasos linfáticos. Al ingresar las moléculas no pueden salir nuevamente ya que existen válvulas abatibles. Entonces, dentro del el líquido también, al momento que ya pasa, estas válvulas no van a permitir este retorno. Sería como el poro o el conducto que pasó, no va a permitir que regrese. Entonces, vemos nosotros que también va a tener un sistema valvular para desplazamiento. La linfa tiene una concentración de 3 a 6 gramos de proteína. El reposo pasa 100 ml por hora en el flujo linfático a través de los conductos torácicos y se estima que pueden tener una velocidad de 120 ml hora. Entonces, ya en la unión de los miembros inferiores, cuando nosotros hablábamos en la evaluación de fobia, en clínicas, en semiología, pues nosotros hemos evaluado en fobia. Entonces, dentro de las características de la fobia va a tener una depresión, un tiempo en la cual va a permitir expandirse nuevamente o regresar a su forma normal, porque realmente va a ser líquido, va a ser agua lo que vamos a tener en la función. Cuando fuera del sistema linfático, pues por las concentraciones de proteínas que puedan tener, pues no va a tener ese desplazamiento de líquido y esa facilidad de entrar a otros tejidos. El líquido pues se puede difundir, puede haber un cambio de presiones hidrostáticas que nos va a permitir a nosotros ese intercambio, pero en el sistema linfático no, porque la proteína es muy elevada, no es tan fácil que existan poros para absorberlo. Y entonces ustedes, dentro del marco de diferenciación, van a ver que el edema linfático va a ser grumoso, duro, gomoso al momento del contacto y no va a tener mucha capacidad de cambiar forma, va a ser algo duro el edema que encontremos en los pacientes. Y que también pueden seguir el conducto alrededor de los vasos linfáticos paralelos al sistema venoso, que también podemos ver. La velocidad del flujo linfático, el aumento del flujo linfático puede llevar a una elevación de la presión hidrostática capilar, porque estamos nosotros ingresando grandes cantidades de proteínas. Puede llevar a un descenso de la presión coliosmótica del plasma, puede aumentar la presión coliosmótica del líquido intersticial, o el aumento de la presión coliosmótica del líquido intersticial va a dar un aumento del flujo linfático, el aumento de la permeabilidad de los capilares debido a un aumento del flujo linfático. Entonces, realmente, pues esto va a ser inversamente proporcional. Si nosotros afectamos o algo afecta a la presión hidrostática capilar, puede a esto aumentar un desplazamiento mayor del líquido hacia afuera, puede cambiar la concentración del líquido que tengamos, el edema, pues va a regresar. Recordemos que el edema, cuando nosotros tenemos el edema en miembros inferiores y le decimos al paciente que los incline en la noche o que los ponga en un ángulo de 30 grados y que esto regresa, pues va a regresar a una zona por gravedad, va a haber más conexión también con el sistema linfático y esto va a permitir que lleguen a las zonas de unión para que este linfa pues regrese directamente a los conductos de los grandes vasos de la yugular para que retorne. Y entonces esa dinámica es que nosotros, digamos, inclinen los pies, pues la explicación va a ser por el sistema linfático, las uniones, y que también vamos a cambiar un poco las presiones hidrostáticas de compartimientos cerrados. Ese cambio de presiones también va a poder permitir la difusión del líquido a otros tejidos.
El bombeo de los vasos linfáticos, aquí hay otra estructura que tiene su libro de texto. Los poros, las válvulas y la contracción del músculo liso va a tener un efecto mecánico como ocurre en los vasos sanguíneos de las venas. La contracción del músculo esquelético, el movimiento de cada parte del cuerpo, pulsaciones arteriales adyacentes a los linfáticos y compresión de los tejidos. Entonces, si tenemos nosotros o en la insuficiencia venosa dejamos nosotros medios de compresión para ayudar a la circulación, pues esto es lo que va a hacer. Y también en ese lapso de entre las venas, pues va a entrar los vasos linfáticos a la par. O sea, cuando tenemos edema, pues va a influir un poco el sistema linfático. Si está bien el sistema linfático, pues va a permitir que se regrese ese edema, se absorba el edema. No tanto que haya un nuevo desplazamiento del líquido hacia directamente hacia las venas por compresión o por contacto. O sea, las venas que están directamente en los miembros inferiores no son las que van a absorber tantamente el líquido que están sacando, sino va a ser por el sistema de la red de los linfáticos. El control de la concentración de la proteína del líquido intersticial, pues vamos a ver que puede ser proteínas que se acumulan en el líquido intersticial, el aumento de la misma presión coresmótica, el aumento del líquido del intersticio, el aumento del líquido que aumenta la presión, lo que aumenta la velocidad de flujo linfático que transporta el exceso de volumen de proteínas y el retorno venoso. Entonces, realmente el líquido intersticial pues va a estar sujeto al buen funcionamiento de en situaciones fisiológicas, que no haya ninguna enfermedad, al buen funcionamiento de las presiones de los capilares, dentro de los capilares. Y esa dinámica pues va a controlar todas las concentraciones directamente de las proteínas. Por lo general, pues no va a haber grandes cantidades de proteínas dentro de la fuga de los vasos sanguíneos. Debe existir un estado de lesión patológico para que haya un cambio. En la dinámica de lo normal, pues va a ocurrir lo que estamos mencionando nosotros con una fuerza que está en equilibrio de 0.3, que va a modificar el flujo de estas concentraciones. ¿Alguna duda o pregunta o cambio que tengan ustedes en su nueva biografía? Buenas tardes, doctor. El único cambio que yo le vi fue en lo de la formación de la linfa, que la concentración de proteínas en torno usted tenía de 3 a 6 gramos y nosotros tenemos de 3 a 5. Yo tengo la anterior. La más reciente. La más reciente. No, la del año pasado, digamos. Ok. 3 a 5 y esta parece 3 a 6. Gracias por compartir. Ya bien. Tenía... Esta presentación no tenía esta gráfica. Entonces, miren, en conclusión, para verlo de otra manera, pues ven ustedes en esta porción del anterior. Veamos acá que la presión capilar, para que ustedes puedan comprenderlo,
deberían de realizar una dinámica, hacen un esquema de estos y ustedes van poniendo las fuerzas que se oponen al movimiento. La presión capilar pues siempre va a ser una fuerza que va a llevar hacia afuera. La presión coreosmótica siempre va a ser algo que va a traer líquido porque las proteínas se van a mantener acá, dentro. Ese es un compartimiento cerrado. Hay otro compartimiento llamado intersticio, que es el espacio intersticial, en el cual va a generar también ciertos cambios. Una presión intersticial que va a empujar las cosas hacia adentro del vaso sanguíneo y una presión coreosmótica que de acuerdo a cómo se encuentre va a traer que se quede líquido en el líquido intersticial, pero va a generar una fuerza también que jale algunas sustancias hacia este intersticio, de acuerdo a la dinámica de cómo se vayan comportando, para que lo tengan en cuenta. Y luego pues de ahí aparten estos esquemas que yo les había puesto, si tuvieran duda de dónde salen directamente. Pero la fuerza neta va a ser el equilibrio del intercambio capilar, pues es 0.3. Ya en el segmento total de los capilares. Entiéndanse que también esto pues, lo estamos evaluando es como siempre en un segmento, una pequeña porción del cuerpo humano. Ya si nosotros entramos y comenzamos a juntar muchos segmentos del cuerpo, pues van a ir modificando algunas situaciones que claro, eso lo van a aprender ustedes en patología. Ya debe ser un proceso patológico que cambien esas dinámicas del comportamiento. Pero sí necesito que entienda de dónde vienen las presiones, por qué es tanto y cuál va a ser el efecto dentro de la difusión de la sangre. Al final es la difusión de los contenidos de la sangre dentro del contenido del intersticio. Y estamos viendo que solo modificamos las presiones del contenido de agua. O sea, porque hablamos de presión isostática, presión plasmótica, va a haber una distribución de cierto contenido de líquido. Y dentro de esa dinámica de presión, de la presión isostática, pues vamos a acarrear sodio, potasio, van a haber otras proteínas que permitan este intercambio para que se pasen las sustancias. También en esa dinámica pues va a aparecer la hemoglobina con el contenido de oxígeno, con el cambio de ácido carbónico que va a llevar ahí el eritrocito. Dentro del plasma y dentro del plasma vamos a tener sodio, potasio como electrolitos base dentro del contenido del plasma y dentro de esa dinámica de las presiones que van a cambiar de la presión hidrostática pues va a acarrear ciertas sustancias que va a permitir que pase el sodio o que entre el potasio y que también determinados tejidos como el corazón pues van a tener a responder al contenido de potasio, calcio y sodio de distinta manera porque el tejido del corazón pues tiene cualidades o proteínas de canales que responden a distinta manera a las concentraciones de estas sustancias y que en esa dinámica de líquido intersticial pues va a generar una carga, un voltaje que no estamos viendo ahorita. En este análisis del intercambio entre los capilares estamos hablando solo de las presiones que generan. No estamos hablando de cargas eléctricas para el intercambio de ciertas sustancias o el comportamiento de las cargas eléctricas en los tejidos. Entonces ustedes en el corazón, pues sabemos que el corazón va a tener un vaso y va a tener capilares que va a crear un intercambio en el intersticio del músculo cardíaco. Un contenido de agua, un contenido de ciertas sustancias, va a llegar sodio, potasio y de acuerdo a cómo esté distribuido en todo el cuerpo, pues vamos a ver que van a llegar mayores cantidades al corazón. Y el corazón con el potasio elevado se va a comportar de una manera distinta porque él tiene en sus tejidos proteínas de canal que se comportan de distinta manera. Y que por eso la hipercalemia, potasio elevado, pues no va a afectar mucho al músculo liso del intestino, por decir algo ahorita. ¿Por qué? La explicación sencilla es porque las proteínas de canal son distintas al comportamiento o son totalmente distintas
distintas a las que tiene el corazón y las que tiene el músculo liso del intestino. Aunque son músculos, pues el tejido está especializado de distinta manera. Sería como el enlace en comparación de las sustancias de sodio y potasio. Entonces, para que vayan uniendo esas ideas y que vayan comprendiéndolo de esta manera. Claro, tienen que entender también de dónde salen esto para ver cómo se puede extrapolar en otros tejidos. La próxima semana vamos a hablar ya del flujo humoral dentro de los tejidos, que van a ver los efectos de las hormonas en ese efecto de vasoconstricción y vamos a ver el intercambio. Y vamos, no estoy seguro si la otra semana tenemos la segunda práctica de laboratorio, igual yo les informo el día martes. ¿Vieron? Y bueno, con esto terminamos la clase, si no hay ninguna duda, pues con esto terminamos la clase del día de hoy.